There's a rhythm and rush these days. Hay muchos motivos que pueden desestabilizarnos, afectar a nuestra salud emocional. Momentos de estrés, problemas en el trabajo, alguna situación complicada con nuestra familia o nuestros amigos. Pero hoy vamos a tratar un asunto muy concreto, uno que puede desestabilizarnos y que, en más o menos medida, todos hemos pasado alguna vez. Hablamos de una ruptura o una separación sentimental, el momento en el que dos caminos deciden separarse definitivamente y que llegan con cambios personales que no siempre sabemos cómo afrontar. Miedo, soledad, incomprensión, incertidumbre, inseguridad. La psicóloga María José Santiago nos ayuda a enfrentarnos a una ruptura, no importa en qué parte nos encontremos y no importa tampoco si se refiere a una ruptura de pareja o de amistad. Siempre pueden aparecer síntomas que debemos cuidar para fortalecer el vínculo con nosotros mismos. Así que hoy resolvemos los problemas que pueden surgir cuando acaba una relación. Every time I look at you, I fall in love all over again. And you're the reason I do what I do. I hope someday. María José Santiago, un día más. ¿Cómo te encuentras? Menudo melón abrimos hoy, ¿eh? Hola Marta, pues sí, la verdad, y como después de varios capítulos de aquí de Serenarte, la verdad es que esto es un buen melón que puede darnos incluso para partirlo en varios capítulos, sí, ¿no? Sí. Intentaremos hacerlo lo más breve y ameno posible, la verdad. Seguro que sí. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que una ruptura al final es una pérdida, ¿no? Ya no tiene por qué ser una pérdida de esa persona, porque en algunas ocasiones no la perdemos, pero sí perdemos una relación tal y como la conocíamos. Entonces, ante esa pérdida, ante ese duelo, supongo que será normal sentirnos tristes y que podemos empezar por ahí, ¿no? Que sentirnos mal es obligatorio casi o es algo que puede suceder con normalidad. Exacto, cuando vivimos una ruptura de un vínculo, lo que tú has dicho, del tipo que sea, ya sea de pareja, de amistades o incluso de algún miembro de nuestra familia, ¿no? Que decidamos por lo que sea romper la relación, vivimos una pérdida y no solo de esa persona, sino también de la vida que llevábamos con esa persona, ¿no? Claro. Al final va más allá, ¿no? Que es una pérdida de esas expectativas que yo tenía de la relación, de ese vínculo, los planes, la ilusión y la idea también a lo que podía ser y a lo que yo podía tener de esa vida en común que se estaba construyendo o que yo tenía con esa persona en concreto, ¿no? Uh-huh. Y esto, como decía al inicio, no tiene por qué ser una pérdida de una relación amorosa, no tenemos por qué haberlo dejado con nuestra novia, con nuestro novio, sino tiene también que ver con una relación de amistad o una relación familiar. Hay relaciones que se rompen. Exactamente. De hecho, bueno, en sesiones es común también, por ejemplo, que haya personas que vengan y me dicen, es normal que me sienta así por una ruptura con una amiga, por ejemplo, y es que es totalmente normal. Al final, el acabar ese vínculo con todas esas vivencias que conlleva duele y nos puede ocasionar varios tipos de emociones, ¿no? Que a lo largo del capítulo iremos hablando de esas fases también por las que podemos pasar, que ya veremos que no es algo matemático, pero que son emociones normales de ese proceso de duelo, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que hablamos más de ruptura de pareja amorosa que de rupturas de amistad o de familia, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Sí, no se habla, ¿no? Tanto, y yo creo que es importante que también podamos hablar de eso, porque a lo largo de nuestra vida y sobre todo cuando vamos haciéndonos mayores, ¿no? Cuando vamos cambiando de fases de vida, también vamos experimentando cada vez más duelos con amistades, ¿no? Probablemente no tenemos los mismos amigos o las mismas amigas cuando estábamos en el cole que ahora cuando somos más mayores, ¿no? Entonces, también es importante y ya lo veremos que al final las fases que se pasan son muy parecidas, pero que es igual de importante que se pueda hablar de ello.
Y un motivo por el que podamos romper una amistad puede ser simplemente que maduramos a tiempos diferentes o hacia caminos distintos, ¿no? A veces, Sí. pues tu amiga de siempre, de toda la vida, del colegio, por ejemplo, pues toma un camino y tú otro y está tan distanciado al final que no tiene tampoco mucho sentido forzar una amistad simplemente porque conocemos a esa persona de toda la vida, ¿no? De todas formas, esto duele. Casi siempre duele. Entonces, vamos a hablar de eso. Es normal, ¿no? Sentir esa tristeza. Sí, es normal que ante esa pérdida nos sintamos tristes, que nos sintamos mal, como también, y dependiendo de ese tipo de relación que hayamos tenido con la persona o cómo se haya producido también la ruptura, puede que sintamos otras emociones como puede ser la rabia, el miedo o incluso felicidad y alivio, que también esto puede ser, ¿no? Cuando cortamos un vínculo que nos hacía daño, también puede haber cierto alivio, ¿no? Y cierta felicidad ante ese fin, ¿no? Ante ese límite que se ha puesto, ¿no? Como puede ser que también esté incluso yo sintiéndome aliviada, pero a la vez me puedo sentir triste por cómo puede estar pasando esa pérdida a la otra persona, ¿no? Que esto también puede ser muy, muy normal y muy común, ¿no? Ese alivio supongo que es más fácil de gestionar que la tristeza, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en caso de que nos sintamos tristes? Lo primero es que podamos identificar, y creo que en algunos capítulos también hemos hablado de eso, qué está necesitando la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Es importante que yo pueda identificar eso porque cada emoción tiene una necesidad, cada emoción tiene algo de lo que necesita que yo haga, ¿no? Para estar mejor. Entonces, en concreto la tristeza lo que necesita es que yo pueda reintegrar esa pérdida y reintegrar a mí y a mi yo en esa pérdida, ¿no? Me refiero el que yo pueda volver a un lugar donde me encuentro conmigo, ¿no? Con mis propios planes, donde planteo qué necesito yo como persona individual o incluso quién soy fuera de esa relación, ¿no? Porque es súper importante también el que dentro de ese duelo podamos trabajar el quién soy yo a partir de ahora, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en relaciones de pareja, en las que y parejas que a lo mejor han sido muy duraderas, en las que al final se genera una identidad del nosotros, ¿no? Entonces, es importante que pueda haber esa reintegración del yo como persona individual fuera de la relación, ¿no? Que también es importante que lo podamos trabajar durante la relación, ¿no? Para que sea luego, no porque planteemos una ruptura, fin, ¿no? Pero que es importante, claro, es importante que también podamos vivir las relaciones sin esa codependencia que puede ser tóxica, ¿no? Como se dice ahora. A mí me gusta una frase cuando hablamos de ansiedad que muchos profesionales utilizáis y es no te preocupes porque nadie se ha muerto nunca por un ataque de ansiedad. En el caso del amor, por muy romantizado que lo tengamos en el cine, en las películas, nadie se muere por amor tampoco, ¿no? Bueno, esperemos que no. Esperemos que no, pero bueno, sí que es cierto que las emociones pues se pueden vivir de una forma muy, muy intensa, ¿no? Y de hecho pueden haber incluso síntomas físicos que podamos sentir, ¿no? A lo largo de nuestro podcast hemos ido hablando de cómo muchas de las cosas que nos pueden ir pasando, como puede ser lo de la ansiedad que tú has comentado, lo podemos sentir también a nivel físico con una somatización, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de cuando estamos gestionando un duelo, algunas de los síntomas físicos que podemos sentir, pues por ejemplo puede ser dolores de cabeza, bruxismo, dolores de espalda, dolores de barriga, ¿no? Al final estamos gestionando una serie de emociones que todas esas emociones en conjunto pueden generar síntomas físicos también, claro, al final las emociones ya hemos visto que no están exentas de eso. Bueno, pues vamos a arrancar ya el núcleo duro, ¿no?, de este capítulo, que sería: acabo de romper una relación, sea de amistad, de amor, familiar. ¿Qué pasos debo de seguir? ¿Cuáles son las fases que voy a atravesar? ¿Qué es lo normal, lo habitual que vamos a pasar todos? Sí, a ver, yo aquí antes de contestarlo quiero hacer como un inciso, ¿no? Para aclarar que cada relación es un mundo, cada relación tiene sus propias características particulares, ¿no? Sus vivencias, sus modos de relacionarse, y cada persona al final que forma parte de esa relación también es distinta, ¿no? Entonces, la gestión de la ruptura tendría que valorarse de forma individual y concreta, ¿no? Según cómo se ha desarrollado esa relación, cómo es la persona, ¿no? Dependiendo de eso, ¿no? Y también de las herramientas que tiene la persona, del momento de su vida en el que está, de cómo ha vivido esa relación
relación, de cómo han sido sus cambios estructurales, ¿no? Que le ha supuesto también la relación en su vida, ¿no? Qué cambios ha generado en su propia vida. Entonces ahí los pasos a seguir, claro, vamos a hablar de esos pasos de forma general, pero que me gusta aclarar, ¿no? Que no son ni universales, que no son matemáticos y que pueden no nos variar de cada persona, si, ¿no? Que si no seguimos estas fases. exactamente, que cuando, y esto pasa, ¿no? Muchas veces en la divulgación de psicología, cuando hablamos de psicoeducación, que al final se habla de síntomas y de características muy generales, y quiero aclarar eso, ¿no? Porque a veces también llegan personas a consulta que me dicen, oye, pues he leído en un Instagram que las fases de esto, y es como, vale, a ver, pero ¿cómo has vivido tú la relación? ¿Qué tipo de apego también has desarrollado? Que el apego es lo hablaremos en el próximo capítulo, sí. pero que hay muchas características individuales, y esto es importante porque pues eso, que al final mi duelo en una ruptura dependerá mucho de muchos de esos factores, ¿no? El otro día había un meme en Instagram que decía de cuál es la palabra favorita de los psicólogos, que es, depende, ¿no? Sí. Pues es un poco lo mismo. Volvemos a eso, que al final quiero aclarar eso y quiero que quede también claro para el resto de capítulos que hemos dicho. Pero bueno, dicho esto, ¿no? Yo voy a nombrar algunas cosas que pueden ayudar, porque que son generales, que no tienen por qué funcionar a todo el mundo, pero que pueden ser válidas y con algunas me puedo sentir identificada y me pueden ayudar, ¿no? Entonces, que es importante, por ejemplo, tener en cuenta cuando hay una ruptura de una relación dependiente, ¿no? ¿Qué quiere decir con relaciones dependientes? Que son relaciones que han generado dinámicas de dependencia en las que la otra persona no está bien si no está la otra presente o si no hay ese vínculo. Lo que se conoce ahora como un poco relaciones tóxicas, ¿no? Que son relaciones que generan ese vínculo de dependencia, ¿no? Pues eso, donde se han producido conductas que hacen daño, ¿no? Entonces aquí lo importante es que haya contacto cero después de una ruptura. Vale. ¿Por qué? Porque necesitamos estar evitando, ¿no? Que se repitan esas conductas que me siguen haciendo volver a la relación, ¿no? A esa persona que no me hace bien. Al final mi cerebro lo que quiere y lo que busca es volver a esa persona, ¿no? A esas sensaciones que yo tenía, esas sensaciones que yo estaba sintiendo con esa persona, aunque me hiciese daño, ¿no? Aunque luego las consecuencias eran hacerme daño, pero es que en el momento es como salvando distancias, ¿no? Pero es como si hablásemos de una adicción a una sustancia, ¿no? Yo necesito a esa persona para estar bien y aunque luego yo sé que voy a estar mal porque voy a tener ese síndrome de abstinencia, pero yo en ese momento necesito a esa persona, ¿no? Claro. Entonces, ahí es importante lo del contacto cero, ¿no? Contacto cero con una persona con la que hemos vivido tanto puede ser muy complicado. Imagino que ahí lo que te viene súper bien es hablar con amigas sobre lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Hablar con alguien, con algún entorno cercano con el que te sientas totalmente libre y que puedas decir, oye, pues es que estoy fatal, es que no lo estoy llevando nada bien. Claro, claro. Es súper importante que podamos hablarlo, ¿no? Sentirnos arropadas, apoyadas por nuestro entorno en un momento de un duelo, porque al final se producen situaciones en las que necesitamos ese apoyo, ¿no? Me parece que en el capítulo del estrés de la temporada anterior hablábamos de la hipótesis de la amortiguación, ¿no? Que es como nuestro entorno nos puede servir de amortiguador en momentos de estrés. Al final, cuando vivimos un duelo, vivimos también un momento de estrés. Entonces es importante sentirnos que podemos expresar nuestras emociones, pero a la vez que nos las recojan, nos las validen, ¿no? Y eso, y ya no solo por ese medio hablado, ¿no? Que puede ser a nivel de contarlo, ¿no? Pero también puede ayudar a nivel escrito, por ejemplo, ¿no? También. O antes que hablábamos del tema de la somatización, también puedo descargarlo haciendo deporte, ¿no? Haciéndolo físicamente, se descargue esas emociones, y también descansar. Soy súper insistente con el tema de que podamos también descansar. Y aquí ya saliéndonos, ¿no? He dicho más cosas que no solo era el tema de hablarlo con nuestro entorno, pero que también podamos descansar, ¿no? Invertimos mucha energía cuando estamos gestionando un duelo, cuando estamos gestionando una pérdida, y podemos sentirnos muy cansadas, muy agotadas, ¿no? Hay mucha inversión de energía en estar bien, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo al inicio, estamos en una fase de mucho dolor. Entonces, pues es importante, ¿no?
Estás hablando de duelo y de dolor como si estuviésemos hablando incluso de una muerte. ¿Se puede equiparar estas fases que vamos a atravesar cuando rompemos con nuestra pareja o con una amistad? ¿Son similares a las de un duelo por una muerte? Sí, de hecho se utilizan mucho, ¿no? Cuando se hablan de duelos, de rupturas, se utilizan muchas de las fases, ¿no? Perdón, de las fases del duelo, ¿no? Como puede ser esa fase de negación, de ira, de negociación, ¿no? Cuando intento volver con mi pareja como negocio, a lo mejor esa vuelta a la reestructuración de la pareja, de la depresión, de la tristeza, de la aceptación. Incluso he leído en algunos artículos que en el caso concreto, por ejemplo, de las rupturas, añaden algunas fases como puede ser la fase de la sensación de descontrol, ¿no? Por ejemplo, que está muy asociado a cuando la persona empieza a salir de fiesta, empieza a hacer un montón de cosas que antes no hacía, ¿no? A emborracharse, ¿no? Que son estas conductas que yo hago en una fase en la que a lo mejor estoy en esa pérdida de control. Puede ser tanto por que no estoy siendo capaz de reintegrar mi yo después de la ruptura, como puede ser también parte de ese dolor y de esa rabia que siento hacia la otra parte por haber roto ese vínculo, ¿no? Y luego también añaden un par de fases, que son la serenidad y la nostalgia. También es importante tener en cuenta, y esto también se trata mucho en sesiones, el cómo hay veces que yo empiezo a recordar la relación con esa nostalgia, ¿no? Que empiezo a recordar lo bueno y puedo tener incluso dudas, ¿no? De si quiero volver con la persona, porque es parte también de esas fases que las que yo puedo atravesar y vuelvo un poco a lo que había dicho antes, ¿no? Que no es matemático, ¿no? No es que yo vaya en orden en estas fases, puedo ir en orden, hay casos que la persona ha ido en ese orden, pero hay veces que voy saltando de una fase a otra, también depende lo que hemos hablado antes, ¿no? Si no he tenido un contacto cero, puedo estar teniendo recaídas, ¿no? Y esto también es importante, que una ruptura no es lineal, por lo tanto es eso, puedo estar pasando a una fase que es grados más allá, puedo volver, puedo avanzar, ¿no? Entonces es importante tener esa parte en cuenta. Supongamos que, porque hablabas de recaídas, de incluso querer volver a esa relación, supongamos que a ti un paciente lo que te dice es que no puede aceptar que ha terminado una relación con la otra persona porque quiere seguir en ella. No sé si esto va mucho en tu ámbito, pero imagino que es bastante común, ¿no? Querer volver a una relación anterior. Sí, de hecho, y tiene que ver con lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De esa... Puede que haya esa dependencia, ¿no? A la otra persona, y aquí yo creo que es importante que podamos valorar de forma realista esas cosas que no hacían funcionar la relación, ¿no? ¿Qué estoy idealizando? Si la relación, estoy idealizando a la persona, que aún no me deja aceptar que esa relación se ha acabado o que eso no estaba funcionando, ¿no? Es cuando me vienen esas preguntas de ¿qué habría pasado si? O a pensar estrategias, ¿no? De cómo se habría podido evitar la ruptura, qué habría tenido que hacer, qué hubiese podido hacer, y ahí es cuando no acabamos de soltar, ¿no? También valorar cuáles eran esos planes de futuro, ¿no? Qué expectativas estaba teniendo yo de lo que era esa relación, que no me está dejando soltar, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta aceptar esa ruptura porque tenía idealizado todo el conjunto de lo que era la relación, ya no solo a esa persona, sino que también todos los planes de vida que yo tenía con esa persona y lo que esa persona igual representaba en mí, ¿no? Si me daba cierta tranquilidad tener una pareja que cumplía esas características, o esas características que igual yo también me había montado, ¿no? Que también nos pasa mucho en la idealización, que idealizamos mucho lo que la persona puede llegar a ser o lo que incluso la persona es y lo que es la relación por esa idea que yo me he montado, ¿no? Sí, yo estoy pensando ahora cómo saber si tengo una relación sana o no la tengo, pero bueno, tenemos un capítulo de cómo construir relaciones sanas, creo, si no me equivoco, que es el capítulo 10 de la primera temporada de Serenarte, en el que hablamos de construir relaciones sanas, que también tener una relación sana, imagino que hará más fácil, ¿no? La separación cuando llegue el momento, si es que llega, ¿eh? No hay que estar en una relación pensando en que va a llegar el final, pero sí es cierto que cuanto más sana sea, yo creo que más nos vamos a ayudar, porque a veces la ruptura no hace falta pasarla sola o solo, ¿no? La podemos incluso pasar conjuntamente. Podemos transformar una relación de amor en una relación de amistad.
Y sí, y lo que tú dices de cuando se ha dado una relación sana, la ruptura también suele ser en la mayor parte de los casos sana también porque ha habido comunicación, ¿no? Muchas de las cosas, de esas características que tienen las relaciones sanas, como puede ser la empatía, el cuidado, la comunicación, se dan también en la ruptura, ¿no? Entonces, es fácil que si se ha construido una relación sana, luego la ruptura, en caso de que llegue, sea también sana, porque al final las dos partes cuidan el vínculo y por lo tanto cuidan también esa ruptura, ¿no? Que sea lo menos dolorosa y sea lo más fácil de aceptar por las dos partes, ¿no? Entonces, ¿podemos ser amigos de nuestro ex? La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, sobre todo para las parejas futuras. Esto depende mucho, vuelvo a la dichosa palabra depende. Depende del vínculo que se haya tenido, ¿no? Depende de cómo haya ido esa ruptura, depende de muchísimas cosas. En rupturas que ha habido mucha dependencia, en rupturas donde ha habido un vínculo que comúnmente se conoce ahora como tóxico, lo ideal es que no, porque hay muchas cosas ahí que no son sanas. Entonces es muy difícil poder llevar una ruptura y una posruptura sana, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar los casos de forma muy concreta de toda la situación, ¿no? Para poder valorarlo. Lo que está claro es que ahora mismo estamos hablando en este momento de que acaba de suceder esa ruptura, tenemos un duelo, hay que pasarlo y ahora en el mundo en el que vivimos hay mucha gente que de repente dice, pues le voy a dejar de seguir en Instagram, le voy a dejar de seguir en redes, o qué papel juegan aquí las redes sociales, porque debemos dejar de ver sus cosas, es obligatorio, nos hace mal seguir viéndolo o puede ser un contacto que tenemos ahí, una obsesión incluso. ¿Cómo lo aconsejáis vosotros pasar esta fase? Bueno, aquí también valorar, ¿no? De qué forma estoy utilizando las redes después de la ruptura, ¿no? Estoy ahí obsesivamente, ¿no? De forma compulsiva, mirando lo que hace, subiendo yo incluso cosas para ver si esa persona me contesta y me dice algo o ve las historias, que esto es súper común, ¿no? Que subo algo y estoy ahí mirando si las ha visto mis historias, si está conectado o conectada, ¿no? O incluso mandar mensajes indirectos para esa persona, ¿no? Mediante nuestras historias y canciones. Exactamente. Sí, y pasa mucho, ¿no? Y aquí yo siempre aconsejo el que podamos silenciar las notificaciones de esta persona si no la queremos bloquear, si no la queremos dejar de seguir, depende también, ¿no? Si ha habido una ruptura dependiente, a lo mejor lo más sano es que sí que deje de seguir o bloquee a esa persona y pueda pasar toda esa ruptura y ese duelo de una forma sana en la que me separe, ¿no? Y no esté mirando lo que hace, de con quién está, ¿no? De cómo está. Pero vuelvo otra vez, ¿no? Que a lo mejor esto será otro tema dentro de este capítulo, ¿no? Pero que a veces también pasamos el duelo durante la relación, ¿no? Y entonces si hemos pasado también el duelo durante la relación, a lo mejor cosas como ver una foto en redes sociales tampoco me genera nada, ¿no? Entonces ahí depende, vuelvo a la palabra, pero de cómo se haya construido esa relación y de cómo haya sido esa ruptura también. Suele ser al inicio algo que se puede hacer. Sí, totalmente. Al final es parte de también trabajar ese contacto cero y de poder hacer una ruptura y un duelo de una forma más fácil, ¿no? Se puede facilitar. Yo creo que si abrimos un melón, lo abrimos del todo, ¿no? Lo vamos a abrir bien. ¿Qué opinas tú de eso que dicen de que un clavo saca otro clavo? A ver. Sí. A ver, aquí primero es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? He pasado el duelo durante la relación y realmente es un clavo que saca otro clavo, o es que yo ya había pasado página antes y después estoy preparada. Estoy preparada para empezar otra relación, ¿no? O que busquemos también en la persona lo que he perdido de esa persona, lo que he perdido en esa ruptura, que lo esté buscando en otra persona, ¿no? Que a veces pasa que eso de un clavo saca otro clavo es esa búsqueda de eso que yo necesito, de eso que me estaba dando la otra relación y lo estoy buscando en otra persona, ¿no? Y aquí es importante que como nos paremos, ¿no? A evaluar y si al final estoy con otra persona porque estoy un poco cubriendo ese vacío, porque realmente
no estoy preparada, o sí que estoy preparada porque ya he pasado ese duelo, pero es importante pararnos a evaluar eso, ¿no? De qué está pasando aquí. ¿Ya he hecho el duelo realmente o es que estoy cubriendo un vacío que me ha dejado la otra relación? Pues mira, una cosa que estoy buscando, ¿no? Que me pueda plantear, ¿qué estoy buscando en esta relación? ¿Qué me está aportando? ¿Me lo está dando esta persona o no? Y aquí juega también un poco el tema de que podamos pensar si yo tenía también idealizada a la otra persona y a lo que yo tenía con la otra persona, ¿no? El que podamos evaluar todo eso nos puede dar pistas de si realmente he superado o no, o he podido hacer ese duelo o no. Dentro de lo que estamos hablando, de empezar como otra relación rápido o cubriendo ese vacío. No sé si me he explicado bien. Sí. Yo creo que sí. Y aquí creo que también entra un poco el tema de responsabilidad afectiva. Tenemos solo un capítulo en Serenarte de responsabilidad afectiva, pero en el que ya, de hecho, hablamos un poco por encima de las rupturas, pero yo creo que en este capítulo debe estar presente esa responsabilidad afectiva. ¿Cómo nos comportamos, por ejemplo, si yo tengo una nueva pareja con la pareja de antes, para ser responsables afectivamente, ya sea bien en redes o... Porque muchas veces utilizamos esto como herramienta para hacer daño y no estamos siendo responsables afectivamente aquí. Sí, desde luego en las rupturas debería haber responsabilidad afectiva, ¿no? Porque es importante que cuidemos a la otra parte, ¿no? Que la otra parte también nos cuide a nosotras, está claro, ¿no? Y que además se lleguen, o sea, por ejemplo, podamos también hablarlo, ¿no? En esa ruptura de, oye, qué cosas te pueden hacer daño porque no las quiero hacer, ¿no? Y por ejemplo, si yo sé que a mi antigua pareja, por ejemplo, o a mi antigua amiga también puede ser, ¿no? El que le haga daño ciertas cosas de mi nuevo vínculo o de mi nueva pareja, ¿no? El que se pueda también cuidar dentro de eso, dentro de una normalidad, ¿no? Me refiero. Si a la otra persona también a lo mejor hay ciertas cosas, por ejemplo en redes sociales, que le pueden hacer daño, pues ahí a lo mejor trabajar desde la otra parte el tema de que a lo mejor pues me tiene que silenciar un tiempo, ¿no? Es cuidar también en qué momento y en qué fase está cada persona, ¿no? Estamos hablando aquí de una ruptura si es muy reciente, ¿no? Cuando acabamos de romper, ¿no? En ese sentido de, por ejemplo, pues si salgo de fiesta y sé que estaba mi antigua pareja, pues a lo mejor no liarme con alguien en su cara, ¿no? Pero claro, aquí también son cosas que se tienen que hablar entre la pareja, depende de cómo haya sido y depende también del tiempo que haya pasado. Y aquí no hay un tiempo tampoco matemático, ¿no? Pero si ha pasado un tiempo largo en el que, bueno, pues se ha trabajado un duelo y es natural que se pueda producir que la otra persona tenga otra pareja, también son cosas que se tienen que hablar, ¿no? Me refiero, si a mí me está haciendo algo daño, pues a lo mejor el quedar de, pues eso, a lo mejor silenciarnos, a lo mejor no tener que hacer ciertas cosas, ¿no? Y aquí es importante nuevamente que exista esa comunicación y esa empatía, ¿no? Por las dos partes. Estamos hablando de rupturas que parecen muy maduras y muy amistosas, ¿no? En la que podemos hablarlo todo y no de repente un día te dejo y desaparezco, que eso también pasa. De un momento a otro tu pareja puede decidir no querer estar contigo y ahí ya desaparecer de repente, y ahí empiezas tú a trabajar tu duelo absolutamente sola. Sí, totalmente. Y ahí viene mucho lo de la reintegración del yo, ¿no? Quién soy yo a partir de ahora y quién soy yo construyendo también lo que va a ser mi vida a partir de ahora, cuando de repente he cortado completamente la relación con la persona con la que estaba antes, ¿no? Lo digo por si hay gente que nos está escuchando y dice, jolín, es que yo no tengo la oportunidad de sentarme con mi expareja y decirle, esto me duele, vamos a silenciarnos o vamos... Pero bueno, se dan ambos casos y se puede trabajar de distintas formas, claro. como hemos y aquí, hablado. Por ejemplo, es interesante lo que tú dices, Marta, porque es cierto que no todas las relaciones se dan desde ese punto. Y de hecho a consulta llegan cuando no han sido en ese punto, ¿no? Muchas veces, porque pues me duele mucho que mi pareja haya desaparecido completamente, o me duele haberle visto a los 3 días liándose con otra persona. Entonces ahí también es ver de qué forma me puedo cuidar.
Me refiero, ¿me puedo cuidar silenciando o bloqueando o dejando de seguir a esa persona? Si eso es sí, pues lo hago, ¿no? ¿Me puedo cuidar no saliendo de fiesta a los mismos sitios? Pues a lo mejor durante un tiempo, hasta que yo haga ese duelo, a lo mejor tengo que reestructurar todo eso que yo es. Porque si yo sigo haciendo mi vida completamente normal, me estoy exponiendo a que se den esas situaciones, y a lo mejor solo necesito un tiempo en el que yo reintegro todo mi yo, en el que reestructuro todo como quiero que sea mi vida a partir de ahora, y luego a lo mejor progresivamente puedo ir haciendo cosas que ya hacía antes, ¿no? Y a veces en consulta me dicen, es que no me apetece cambiar toda mi vida porque Claro. he roto eso con te esa iba a decir. persona. Y ahora habrá gente que piensa, pero ¿por qué tengo que cambiar yo mis cosas? Bueno, pues para no hacerte daño, ¿no? Quizá para... Porque necesito un tiempo, porque es normal claro. que tenga que haber una reestructuración de mi vida después de una ruptura, y entonces, pues a lo mejor hay cosas a las que no quiero renunciar, pero es que hay otras que a lo mejor si me están haciendo daño sí que tengo que poner un límite temporalmente, y siempre lo digo, o sea, cuando Todo es hacemos temporal. esperemos, ¿no? Bueno, algunas rupturas se pueden alargar más de un tiempo, pero sí, la idea es que al final sea algo temporal, y la idea es que yo pueda hacer toda esa reintegración, yo pueda hacer toda esa fase de autocuidado para luego poder volver a hacer cosas que hacía antes, ¿no? Y aquí tener en cuenta, claro, yo quiero a veces hacer las mismas cosas que hacía antes cuando estaba con esa persona. Mi vida ya no es igual si he roto con esa persona. Hay cosas que, aunque yo no quiera, han cambiado, y esas son cosas que tengo que ir aceptando. Si yo sigo queriendo hacer como todo exactamente igual, claro, me voy a hacer mucho daño porque voy a seguir notando el vacío de esa persona. María José, hablábamos antes de lo importante que es apoyarse en el entorno. Vamos a dedicar un poquito de este capítulo a ese entorno, porque muchas veces cuando alguien nos deja o tomamos la decisión conjunta de dejar una relación, nuestro entorno nos dice, venga, a lo siguiente, no te preocupes, no pasa nada, no era suficiente para ti, tú vales más, tú vales mucho, pero ¿realmente eso nos ayuda? O podríamos encontrarnos con alguien y decir, no, dime la verdad, dime, puedes estar triste, jolín, qué pena, porque era una pareja muy bonita, no pasa nada, lo vamos a superar. Creo que solemos hacer algo que quizá no hace bien, ¿no? A esa persona que está pasando esa ruptura. Es el, venga, empodérate, no pasa nada, vamos a salir, seguro que hay otra persona mejor o... Claro, aquí el tema del cómo acompaña nuestro entorno es importante, ¿no? Porque cuando estamos viviendo una ruptura, lo que hablábamos antes, ¿no? A veces es una montaña rusa de emociones y en algunos momentos estoy sintiendo como todas a la vez, de repente una muy intensa, ¿no? Y entonces es importante que nuestro entorno nos valide esas emociones que sentimos, ¿no? Y que pueda también acompañarnos en esa validación de mi emoción, ¿no? Es normal que yo me sienta triste si lo he dejado con una pareja con la que yo tenía muchos planes de futuro, los que me había hecho me había imaginado una vida entera, ¿no? A lo mejor, o incluso con una amiga de toda la vida, en la que he construido muchísimas cosas desde que soy pequeña, por ejemplo, o desde, pues no tiene por qué ser pequeña, ¿no? Pero imagínate desde la universidad o desde una época importante de mi vida. Es normal que yo sienta emociones, y es normal que de repente sienta rabia porque esa persona ha decidido romper el vínculo, o sienta rabia como con la vida porque me ha tenido que pasar esto a mí. Claro. Entonces, nuestro entorno tiene que acompañarnos y no forzarnos a lo que tenemos que sentir o a lo que tenemos que hacer, ¿no? Es preguntarnos, oye, ¿qué necesitas? ¿Es válido que sientas eso? ¿De qué forma te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Que nos haga también esas preguntas, que muchas veces estamos como dentro de una nube, ¿no? Oscura, que no nos deja ver ese fin, y a lo mejor nuestro entorno nos puede ayudar a que aprendamos a identificar qué es lo que estamos necesitando en ese momento, ¿no? Así que yo creo que es importante que el entorno cuide también las palabras que sea utilizan, responsable porque, también. claro, porque si nos dicen lo que tú dices, venga, anímate, bueno, claro, ya me encantaría a mí animarme, pero es que no puedo ahora mismo, me duele, claro. Bueno, vamos a terminar este capítulo de rupturas poniendo un poquito de luz, pensando en el futuro, y al final es que de todo se aprende, ¿no? Y de una relación podemos aprender mucho y podemos enfocarnos en una siguiente relación, en un futuro, en el que sea, con el tiempo que sea, como hemos hablado, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pensamos en una siguiente relación?
Sí, aquí lo que tú dices, me parece que es fundamental el que podemos evaluar, ¿no? El que he aprendido de esa relación, del amor, de las relaciones de pareja, de amistad en sí, ¿no? ¿Qué valores básicos quiero establecer también en las nuevas relaciones que yo haga a partir de ahora? ¿Cuáles van a ser mis básicos innegociables y negociables que quiero tener? Yo esto lo trato mucho en consulta, ¿no? Que podamos escribir cuáles son mis básicos a la hora de construir una relación y cuáles de ellos van a ser innegociables y cuáles van a ser negociables, ¿no? Es que Porque todo eso es se aprende de importante. relaciones anteriores también. Claro, es importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí me gustaría también acabar el capítulo leyendo un trocito de una newsletter de una psicóloga que sigo, que se llama Jara Pérez, en la que ella habla sobre el duelo en las relaciones en esa newsletter y dice que un mundo totalmente vivo es un duelo haciéndose, en el que tenemos que encajar todas las piezas del puzzle de lo que fuimos, de lo que estamos siendo y de las fuerzas, los deseos y los anhelos que tenemos para lo que viene por delante. Qué bonito. Y es un poco lo que hemos hablado hoy, ¿no? Sí. Que al final es un poco encajar todas esas piezas del puzzle que somos nosotras mismas para poder hacer esa reintegración del yo después de toda esa ruptura, ¿no? Siempre se supera. Al final todo pasa, ¿no? Todo acaba pasando y es importante que podamos, pero que hay un trabajo activo también en eso, ¿no? De hacer esa reintegración del yo y de aprender a volver a conectar con las cosas que a mí me hacían felices después de una ruptura cuando todo se desestructura, ¿no? María José, que llevamos 36 minutos de capítulo. Vamos a decir adiós ya y vamos a explicar que el siguiente también va a ser muy interesante porque vamos a hablar del apego y es, como decías, algo que vemos mucho en redes sociales últimamente o que nos salen mensajes de tipos de apego, de si es positivo, es negativo. Bueno, es otro melonazo. Yo no sé dónde está el techo en Serenarte. Pero... Lo hablaremos de forma general, pero bueno, la idea es que es cierto que siempre lo decimos, pero que en las próximas temporadas podemos ir como más a lo específico de todos esos melones enormes que hemos ido abriendo en las 2 temporadas. Sí. Muchísimas gracias y hablamos muy prontito. Cuídate mucho. Un abrazo a todas las personas que nos escucháis. Don't you lose that heart. Don't you lose your confidence. Oh, but most of all, don't lose your love. Well, I can see the mystery